Capítulo 2. La imaginación popular, a mi juicio, respondió activamente a las crónicas enviadas por radio de la partida de Lake hacia el noreste, por regiones que nunca había hollado el hombre, ni siquiera en la imaginación. Y eso que en ellas no aludimos a sus descabelladas esperanzas de revolucionar por completo la biología y la geología. El viaje preliminar y los sondeos realizados entre el 11 y el 18 de enero con Peabody y otros 5 hombres, enturbiados por la pérdida de 2 perros en un accidente al cruzar una gran arista de presión en el hielo, habían sacado a la luz más pizarras arqueozoicas, e incluso a mí me interesó la singular abundancia de evidentes restos fósiles en aquel estrato increíblemente arcaico. No obstante, dichos restos eran de formas de vida muy antiguas que no implicaban una gran paradoja, excepto por el hecho de aparecer en una roca definitivamente precámbrica, como parecía ser aquella. De modo que siguió pareciéndome poco razonable la insistencia de Lake en que hiciésemos un paréntesis en nuestro ajustado programa. Un paréntesis que requería el uso de los 4 aeroplanos, un gran número de hombres y todo el instrumental científico de la expedición. Al final, no veté su plan, pero decidí no acompañar a la expedición al noreste, a pesar de sus ruegos de que le ofreciera mi asesoramiento como geólogo. Mientras estuviesen fuera, yo esperaría en la base con Peabody y otros 5 hombres y dispondría los últimos planes para trasladarnos al este. Uno de los aviones había empezado ya a transportar una considerable reserva de gasolina desde el estrecho de McMurdo, pero eso podía esperar por el momento. Me reservé uno de los trineos y 4 perros, pues no conviene quedarse sin medio de transporte en un mundo totalmente deshabilitado y muerto desde hace eones. La expedición de Lake a lo desconocido, como todos recordarán, envió sus propios comunicados con las emisoras de onda corta de los aviones. Se recibían al mismo tiempo en nuestro receptor en la base sur y en el Arkham, en el estrecho de McMurdo, desde donde se emitían al mundo exterior con longitudes de onda de hasta 50 metros. La partida tuvo lugar el 22 de enero a las 4 de la madrugada y recibimos el primer mensaje por radio apenas 2 horas después, cuando Lake decidió aterrizar y empezar a fundir el hielo para tomar muestras en un lugar a unos 500 kilómetros de distancia. 6 horas después, un segundo y excitado mensaje nos informó de su frenética labor, de la inserción de una sonda con dinamita y de la obtención de fragmentos de pizarra con varias marcas parecidas a las que tanto nos habían sorprendido la primera vez. 3 horas más tarde, un breve comunicado anunció la reanudación del vuelo ante la inminencia de una fuerte tempestad. Y cuando le envié un mensaje advirtiéndole de que no corriese más riesgos, Lake respondió secamente, diciendo que los nuevos especímenes hacían que valiera la pena correr cualquier riesgo. Comprendí que su emoción lo había llevado al borde del amotinamiento y no podía hacer nada para impedir una aventura que podía poner en peligro el éxito de toda la expedición. Era espantoso pensar que se estaba internando cada vez más en aquella blanca, siniestra
y traicionera inmensidad de tempestades y misterios insondables que se extendían unos 2000 kilómetros hasta la costa intuida y desconocida de la tierra de Knox y la Reina María. Luego, transcurrida 1 hora y media, llegó un mensaje, aún más excitado, desde el avión de Lake, que casi cambió mis sentimientos e hizo que deseara haberle acompañado. 22:05. En vuelo. Después de la tormenta de nieve, hemos divisado una cadena montañosa, mucho más alta que cualquier otra que hayamos visto hasta ahora. Podría igualar al Himalaya, si se tiene en cuenta la altura de la meseta. Probable latitud 76 grados 15 centígrados, longitud 113 grados 10 centígrados este. Se extiende a izquierda y derecha hasta que se pierde la vista. Nos ha parecido ver 2 conos humeantes. Todos los picos son negros y sin nieve. El viento que sopla de ellos impide la navegación. Después de eso, Peabody, los hombres y yo nos quedamos sin aliento junto al receptor. Pensar en aquella titánica cadena montañosa a 1000 kilómetros de distancia inflamó nuestras ansias de aventura. Y nos alegró que la hubiese descubierto nuestra expedición, aunque no hubiésemos sido nosotros personalmente. Al cabo de media hora, Lake envió otro comunicado. El avión de Moulton se ha visto obligado a aterrizar en la meseta al pie de la montaña. Pero nadie ha resultado herido y tal vez puedan repararlo. Trasladaremos lo más esencial a los otros 3 para regresar o seguir adelante en caso necesario. Aunque ahora mismo no es necesario volar con los aviones sobrecargados. Las montañas superan lo imaginable. Haré un vuelo de reconocimiento tras vaciar el avión de Carroll. Es imposible concebir nada igual a esto. Los picos más altos deben de alcanzar los 10.000 metros. Superan al Everest. Hadbuck va a calcular la altura con el teodolito, mientras Carroll y yo lo sobrevolamos. Probablemente me haya equivocado con respecto a los conos, pues las formaciones parecen estratíficas. Extraños efectos en el horizonte. Hay secciones de cubos fijas en los picos más altos. Todo es maravilloso bajo la luz dorada y rojiza del sol de medianoche. Es como una tierra misteriosa en un sueño o la entrada a un mundo prohibido de maravillas nunca vistas. Ojalá estuviese usted aquí para estudiarlo. Aunque técnicamente era la hora de dormir, a ninguno se nos pasó por la cabeza acostarnos. Lo mismo debió de ocurrir en el estrecho de McMurdo, donde también estaban recibiendo los mensajes en el almacén de suministros y en el Arkham, pues el capitán Douglas llamó por radio dándonos la enhorabuena por el importante descubrimiento y Sherman, el operador de radio del almacén, se unió a sus felicitaciones. Por supuesto, lamentamos lo del avión averiado, pero confiamos en que pudiera arreglarse fácilmente. Luego, a las 11 de la noche, llegó otro comunicado de Lake. He sobrevolado con Carroll las estribaciones más altas. No me atrevo a intentarlo en los picos más altos con este tiempo, pero lo haré más tarde. La ascensión es terriblemente difícil a esta altitud, pero vale la pena. Es una cordillera enorme y muy compacta, por la que resulta imposible vislumbrar lo que hay al otro lado. La mayoría de las cumbres superan al Himalaya y son muy extrañas. Las montañas parecen precámbricas, con claros indicios de otros muchos plegamientos. Me equivoqué respecto a los volcanes. Se extienden en todas las direcciones. Por encima de los 6.500 metros no hay nieve. Extrañas formaciones en las laderas de las montañas más altas. Grandes bloques cuadrados con paredes verticales y líneas rectangulares con contrafuertes verticales, como los antiguos castillos asiáticos que se aferran a las montañas en los cuadros de Roeri. Desde lejos
Son impresionantes. Volamos cerca de algunos, y a Carroll le pareció ver que estaban formados por piezas muy pequeñas, aunque probablemente sea efecto de la erosión. La mayor parte de las aristas están rotas y redondeadas, como si llevasen millones de años expuestas a las tormentas y a los cambios climáticos. Hay partes, sobre todo las superiores, que parecen de roca un poco más clara que ningún estrato visible en la ladera y cuyo origen debe de ser cristalino. Al hacer pasada a corta distancia hemos visto numerosas cuevas, algunas extrañamente regulares, cuadradas o semicirculares. Tiene usted que venir a investigarlas. Creo haber visto un contrafuerte cuadrado en lo alto de un pico. La altura parece oscilar entre los 9.000 y los 10.000 metros. Ahora estoy a 6.500 con un frío cortante. El viento sopla y silba en los desfiladeros y la entrada de las cuevas, pero hasta el momento el vuelo no reviste peligro. A partir de entonces, y durante otra media hora, Leigh siguió enviando comentarios y expresó su intención de escalar a pie algunos de los picos. Respondí que me reuniría con él en cuanto pudiese enviar uno de los aviones y que Peabody y yo pensaríamos en el mejor modo posible de disponer del combustible en vista del cambio de objetivo de la expedición. Obviamente, las perforaciones de Lake y sus vuelos de exploración requerían transportar grandes cantidades a la nueva base que instalaría al pie de las montañas. Y era posible que finalmente no pudiéramos llevar a cabo el traslado al este hasta pasado el invierno. Llamé por radio al capitán Douglas y le pedí que descargara todo el material de los barcos y lo enviara al otro lado de la barrera de hielo, con el único trineo que teníamos. La prioridad era establecer una ruta directa entre Lake y el estrecho de McMurdo. Lake llamó por radio más tarde para decir que había decidido instalar el campamento en el mismo sitio donde había aterrizado el avión de Moulton y que las reparaciones continuaban lentamente. La capa de hielo era muy fina y antes de emprender ninguna expedición de escalada o en trineo, haría algunos sondeos y voladuras en aquel lugar. Habló de la majestuosidad inefable del paisaje y de la extrañeza de sus sensaciones al hallarse al abrigo de unos pináculos silenciosos que se alzaban hasta el cielo como un muro situado en el fin del mundo. Las observaciones de Atwood con el teodólito habían establecido la altura de los 5 picos más altos entre los 9.000 y los 10.000 metros. El aspecto del terreno que parecía batido por el viento inquietaba mucho a Lake, pues revelaba la existencia ocasional de tempestades prodigiosamente violentas que superaban con mucho a cualquier otra de las que habíamos sufrido hasta la fecha. Su campamento estaba a poco más de 7 kilómetros del lugar donde se elevaban bruscamente las estribaciones más altas. Casi pude notar la alarma silenciosa de sus palabras, enviadas a través de un vacío glacial de más de 1.000 kilómetros, cuando me advirtió que debíamos apresurarnos y explorar la nueva y desconocida región lo antes posible. Ahora se disponía a descansar tras un día de trabajo con prisa, tensiones y resultados casi sin precedentes. Por la mañana tuve una conversación por radio con Lake y el capitán, cada cual en su base lejana, y acordamos que uno de los aviones de Lake volvería a recogernos a Peabody, los 5 hombres y a mí, junto con todo el combustible que pudiéramos transportar. La cuestión de qué haríamos con el resto del combustible quedaría en suspenso unos días hasta que tomáramos una decisión sobre el viaje al este, pues de momento Lake tendría suficiente para las perforaciones y para calentar el campamento. Con el tiempo,
habría que restablecer la vieja base sur, pero si posponíamos el traslado al este, no la utilizaríamos hasta el verano siguiente. Y entretanto, Lake enviaría un avión a explorar una ruta directa entre las nuevas montañas y el estrecho de McMurdo. Peabody y yo nos dispusimos a cerrar nuestra base por un periodo corto o largo. Si hibernábamos en la Antártida, probablemente volaríamos directamente desde la base de Lake hasta el Arkham, sin volver a aquel lugar. Ya habíamos reforzado algunas de nuestras tiendas cónicas con bloques de nieve endurecida y decidimos completar la tarea y convertir el campamento en un poblado esquimal permanente. Gracias a que habíamos llevado muchas tiendas, Lake tenía consigo todo lo que necesitaría la base, incluso después de nuestra llegada. Le envié por radio un mensaje diciéndole que Peabody y yo estaríamos listos para viajar al noreste tras un día de trabajo y una noche de descanso. No obstante, a partir de las 4 de la tarde no pudimos trabajar de manera continua porque, más o menos a esa hora, Lake empezó a enviar mensajes de lo más extraordinarios y emocionantes. El día había empezado mal, pues un vuelo de reconocimiento sobre la superficie de las rocas más cercanas había mostrado una ausencia total de aquellos estratos arcaicos y primordiales que estaban buscando y que tanto abundaban en los picos colosales que se alzaban a una tentadora distancia del campamento. La mayor parte de las rocas que habían visto eran aparentemente areniscas, jurásicas y comanchinsens, y esquistos del Pérmico y el Triásico, con esporádicos afloramientos de color negro brillante que recordaban a un carbón duro y pizarroso. Eso desanimó bastante a Lake, que había contado con desenterrar especímenes de más de 500 millones de años de antigüedad. Estaba convencido de que, para encontrar la veta de pizarra arqueozoica donde había hallado las extrañas marcas, tendría que hacer un largo viaje en trineo por las montañas hasta las empinadas laderas de esas cumbres gigantescas. No obstante, había decidido hacer algunos sondeos en los alrededores como parte del programa general de la expedición. Por ello montó el taladro y puso a trabajar a 5 hombres con él mientras los demás terminaban de instalar el campamento y preparaban el aeroplano averiado. Había escogido la roca visible más blanca, una arenisca situada a medio kilómetro del campamento, para tomar muestras, y el taladro hizo excelentes progresos sin necesidad de muchas voladuras. Solo 3 horas después, tras la primera explosión de importancia, se oyeron los gritos del equipo de perforación y el joven Hedney, que desempeñaba la función de capataz, llegó corriendo al campamento con la sorprendente noticia. Habían llegado a una cueva. Tras los primeros sondeos, la arenisca había dado paso a una vena caliza comanchinse, llena de diminutos fósiles de cefalópodos, corales, equinoideos y espirifera, con indicios ocasionales de esponjas silíceas y huesos de vertebrados marinos, probablemente de teleósteos, tiburones y canoideos. Eso ya tenía suficiente importancia de por sí, pues eran los primeros fósiles de vertebrados hallados por la expedición. Pero cuando poco después la barrera del taladro atravesó el estrato y llegó a una especie de vacío, una nueva oleada de emoción recorrió a los excavadores. Una de las voladuras había puesto al descubrimiento el secreto subterráneo, y ahora, a través de la mellada abertura de 1,5 metros de ancho y 1 metro de largo, se abría ante los ávidos investigadores una cavidad caliza poco profunda, formada hacía más de 50 millones de años por el goteo
de las aguas superficiales de un mundo tropical desaparecido. La cavidad a la que habían llegado no tenía más de 2 o 2,5 metros de profundidad, pero se extendía indefinidamente en todas las direcciones y una leve corriente de aire parecía indicar que formaba parte de un extenso sistema subterráneo. El techo y el suelo estaban cubiertos de grandes estalactitas y estalagmitas, algunas de las cuales se juntaban para formar columnas. Pero lo más importante era el enorme depósito de conchas y huesos que en algunos sitios casi llegaban a tapar la cueva, arrastrados desde desconocidas selvas de hongos y helechos mesozoicos arborescentes, y de bosques de cicas terciarias, palmeras y primitivas angiospermas. Aquella mezcla de huesos contenían restos de más especies de animales cretáceas, eocenas y de otros periodos geológicos, de los que habría podido clasificar o identificar en un año el mejor de los paleontólogos. Molúsculos, caparazones de crustáceos, peces, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos primitivos grandes y pequeños, conocidos y desconocidos. No es de extrañar que Gretney corriera al campamento dando gritos, ni que todos dejaran lo que estaban haciendo y corrieran desafiando el cortante frío hacia el lugar donde la torre de perforación señalaba un nuevo acceso al interior de la tierra y a eones desaparecidos. Una vez aplacada la primera punzada de curiosidad, Lake garabateó un mensaje en su cuaderno y mandó al joven Moulton al campamento a enviarlo por radio. Fue la primera noticia que tuve del descubrimiento y hablaba de la identificación de conchas primitivas, huesos de ganoideos y placodermos, restos de laberintodontes y tecodontes, grandes fragmentos de cráneos de mosasaurios, vértebras y placas de dinosaurios, dientes y huesos de alas de pteridáctilos, excrementos de Archaeopteryx, dientes de tiburón de Mioceno, cráneos de pájaros primitivos y cráneos, vértebras y otros huesos de mamíferos arcaicos como Paleotherios, Chifodontes, Dinoceros, Eipus, Oreodontes y Titanotherios. No hallaron restos de faunas más recientes como mastodontes, elefantes, camellos, ciervos o bóvidos, por lo que Ley concluyó que las últimas deposiciones se habían producido durante el Oligoceno y que la cueva llevaba en ese estado muerto e inaccesible al menos 30 millones de años. Por otro lado, la prevalencia de formas de vida primitivas era muy singular, aunque la formación caliza era, tal como demostraba la presencia de fósiles de ventriculites incrustados, clara e inconfundiblemente comanchiense y no anterior. Los fragmentos sueltos de la cavidad incluían una sorprendente proporción de organismos hasta entonces considerados característicos de periodos mucho más antiguos, entre ellos peces rudimentarios, molúsculos y corales de periodos tan remotos como el Silúrico y el Ordovícico. La deducción inevitable era que en esa región del mundo se habían producido una continuidad excepcional entre la vida de hace más de 300 millones de años y la de hace solo 30 millones de años. ¿Hasta qué punto esa continuidad se había prolongado más allá del Oligoceno cuando se cerró la cueva era pura especulación? En cualquier caso, la llegada de la terrible glaciación del Pleistoceno hacía unos 500.000 años, prácticamente ayer si se comparaba con la edad de la cueva,
debió de poner fin a todas las formas primitivas que se las habían arreglado para sobrevivir más allá de su época. Leigh no contestó con su primer mensaje, sino que escribió otro comunicado y lo envió a través de la nieve al campamento antes de que regresara Moulton. A partir de ese momento, Moulton se quedó en la radio de uno de los aviones y se dedicó a transmitirnos, a mí y al Arkham, para informar al mundo exterior. Los frecuentes mensajes que Leigh le fue enviando con una sucesión de mensajeros. Quienes siguieran los periódicos recordarán la expectación que despertó entre los científicos aquella serie de noticias que han llevado finalmente, después de todos estos años, a la organización de la expedición Stranverter-Moore, que tanto interés tengo en desalentar. Vale más transcribir los mensajes literalmente, tal como los envió Leigh y como los transcribió McTighe, el operador de radio de nuestra base, a partir de sus anotaciones taquigráficas. Fowler ha hecho un descubrimiento de crucial importancia en fragmentos de arenisca y caliza procedentes de las voladuras. Varias huellas triangulares estriadas, como las de las pizarras arqueozoicas, que demuestran que la fuente sobrevivió desde hace más de 600 millones de años hasta el Comanchiense, sin apenas sufrir cambios morfológicos ni disminuir su tamaño medio. Las huellas comanchienses son en todo caso más primitivas o decadentes que las más antiguas. Conviene subrayar la importancia del descubrimiento en la prensa. Supondrá para la biología lo que Einstein ha sido para las matemáticas y la física. Coincide con mis investigaciones previas y amplía mis conclusiones. Parece indicar, como yo sospechaba, que en la Tierra hubo un ciclo o ciclos de vida orgánica anteriores al que conocemos y que empieza con las células arqueozoicas. Evolucionó y se especializó hace no menos de 1.000 millones de años, cuando el planeta era un joven y hasta hacía poco inhabitable para cualquier forma de vida de estructura protoplásmica normal. La pregunta es, ¿cuándo, dónde y cómo se produjo ese desarrollo? Más tarde, al examinar ciertos fragmentos de esqueletos de saurios y mamíferos primitivos marinos y terrestres, hemos encontrado extrañas heridas o lesiones no atribuibles a ningún depredador o animal carnívoro de época alguna. Son de dos tipos: agujeros rectos y penetrantes e incisiones cortantes. Hay 1 o 2 casos de huesos seccionados limpiamente. No hay muchos especímenes afectados. He enviado a varios hombres al campamento a buscar linternas. Extenderemos el área de búsqueda bajo tierras cortando las estalactitas. Aún más tarde, hemos encontrado un peculiar fragmento de esteatita de unos 15 centímetros de ancho y 4 centímetros de grosor, totalmente distinto de cualquier formación de la zona. Es verdoso, pero sin indicios que permitan datarlo, de peculiar suavidad y regularidad. Tiene forma de estrella de 5 puntas, con los extremos rotos e indicios de acanaladuras en los ángulos interiores y el centro de la superficie. Hay una suave depresión en el centro. Su posible origen y la erosión sufrida despiertan nuestra curiosidad. Probablemente se trate de una anomalía de la erosión del agua. Carroll ha creído detectar otras marcas de interés geológico con la lupa. Grupos de puntos minúsculos con un patrón regular. Los perros se muestran inquietos mientras trabajamos y parecen odiar esa esteatita. Debemos comprobar si tiene algún olor peculiar. Volveré a informar cuando llegue Miles con la luz e iniciemos la exploración subterránea. 22:15.
Importante descubrimiento. Ohrendorf y Watkins, trabajando bajo tierra a las 9:45, con la luz, han encontrado un fósil monstruoso en forma de barril y de naturaleza totalmente desconocida. Probablemente vegetal, a no ser que se trate de un ejemplar enormemente desarrollado de algún radiado marino desconocido. El tejido se ha conservado gracias a las sales minerales. Es duro como el cuero, pero sorprendentemente flexible en algunas partes. En los extremos y los lados hay marcas de partes rotas. 2 metros de punta a punta, 1 metro de diámetro central y se estrecha hasta 30 centímetros de diámetro en los extremos. Recuerda un barril que tuviese aristas en lugar de duelas. En el ecuador de las aristas hay unos abultamientos laterales que parecen tallos más finos, peines o alas que se pliegan y despliegan como abanicos. Todos están dañados menos uno, que extendido mide casi 2 metros. Su deposición recuerda a ciertos monstruos de mitos primitivos, sobre todo a los fabulosos seres ancianos del Necronomicon. Las alas parecen membranosas y se extienden sobre una estructura de tubos glandulares. Se aprecian orificios diminutos en los tubos al extremo de las alas. Las puntas del cuerpo están arrugadas y no permiten ver el interior ni deducir qué se insertaba en ellas. Tendremos que diseccionar cuando volvamos al campamento. Imposible decidir si es animal o vegetal. Muchos rasgos evidencian un primitivismo casi increíble. He puesto a todo el mundo a cortar estalactitas y a buscar otros ejemplares. Hemos encontrado más huesos con incisiones, pero tendrán que esperar. Estamos teniendo dificultades con los perros. No soportan el nuevo ejemplar y probablemente lo harían pedazos si no los mantuviéramos a distancia. 23:30. Atención. Dyer, Peabody, Douglas. Asunto de crucial, casi diría trascendental, importancia. El Arcan debe transmitirlo cuanto antes a la estación de Kingsport Head. El extraño ejemplar en forma de barril es el organismo asquezoico que dejó las huellas en las rocas. Miles, Burdeus y Fowler han descubierto un grupo de otros 13 en un saliente subterráneo a unos 12 metros del acceso a la cueva. Están mezclados con fragmentos redondeados, de estética más pequeña que el encontrado antes, con forma de estrella, pero solo con algunas puntas rotas. 8 de los especímenes orgánicos están aparentemente enteros, con todos los apéndices. Los hemos sacado a la superficie, tras alejar a los perros. No soportan esas cosas. Presten atención a la descripción y repitan para confirmar. Los periódicos deben recibirlo con la mayor exactitud posible. Los objetos tienen 2,5 metros de longitud total, 5 aristas de 1,5 metros, 2 metros de diámetro central y 30 centímetros de diámetro en los extremos. Color gris oscuro, flexibles y muy duros, alas membranosas del mismo color y 2 metros de extensión, que encontramos plegadas, insertadas en los canales entre las aristas. La estructura de las alas es tubular o glandular, de color gris más claro, con orificios en las puntas. Las alas abiertas tienen bordes acerrados. En torno al ecuador, en el centro de cada una de las aristas, con forma de duela, hay 5 sistemas de brazos o tentáculos flexibles de color gris claro, que estaban pegados al cuerpo, pero pueden extenderse hasta una longitud máxima de 1 metro. Parecen los brazos de un crinoideo primitivo, un tallo único de unos 2 centímetros de diámetro. Se divide a los 12 centímetros en 5 tallos, cada uno de los cuales se divide a su vez en 5 tentáculos o zarcillos, lo que da a cada tallo
un total de 25 tentáculos. En un extremo, un cuello bulboso de color gris, más claro, con una especie de branquias, sostiene lo que parece ser una cabeza amarillenta con forma de estrella de mar de 5 puntas y cubierta de cilios ásperos de 7 centímetros y diversos colores prismáticos. La cabeza es gruesa e hinchada y tiene unos 60 centímetros de punta a punta, con unos tubos flexibles de 8 centímetros de longitud que se extienden desde cada punta. Justo en lo alto hay una acanaladura y probablemente sea una abertura respiratoria. Al final de los tubos hay una expansión esférica, con una membrana amarillenta que revela un glóbulo vidrioso de iris rojizo, evidentemente un ojo. 5 tubos rojizos, un poco más largos, salen de los ángulos interiores de la cabeza, en forma de estrella de mar, y terminan en una especie de saco del mismo color que, al presionarlo, se abre en forma de orificio, con un diámetro máximo de 5 centímetros y afiladas proyecciones semejantes a dientes. Probablemente una boca. Todos los tubos cílicos y las puntas de la cabeza, en forma de estrella, estaban plegados hacia abajo, con los tubos y las puntas pegados al cuello bulboso y al cuerpo. Sorprendente flexibilidad a pesar de su enorme dureza. Al otro extremo hay un tosco equivalente de las estructuras de la cabeza, aunque con funciones diferentes. Un pseudocuello bulboso sin branquias sostiene una base de 5 puntas, brazos duros y musculosos de 1,5 metros de longitud que se estrechan desde 15 centímetros en la base hasta 4 centímetros en la punta. En cada punta hay un extremo triangular, membranoso de color verde y 20 centímetros de largo por 15 de ancho. Es la aleta o pseudopié que ha dejado las huellas en rocas de entre 1.000 millones y 50 o 60 millones de antigüedad. De los ángulos interiores de la estrella salen tubos rojizos de 60 centímetros que se afinan desde 8 centímetros en la base hasta 2,5 centímetros en la punta. Orificios en los extremos. Todas esas partes son correosas y de una dureza increíble, pero extremadamente flexibles. Los 4 brazos con aletas, sin duda, se utilizaban para algún tipo de locomoción marina o de algún otro tipo. Al moverlos, se aprecian indicios de una exagerada musculatura. En el momento del hallazgo, todas las proyecciones estaban plegadas sobre el pseudocuello y el cuerpo de forma similar a los otros extremos. Seguimos, sin poder determinar si pertenece al reino animal o vegetal, pero parece más probable que se tratara de un animal. Es posible que represente a un radiado increíblemente evolucionado que conservó ciertos rasgos primitivos. A pesar de algunas pruebas contradictorias, las semejanzas con los equinodermos son inconfundibles. Las estructuras del ala resultan extrañas dado su probable hábitat marino, aunque tal vez sirvieran para la navegación en el agua. La simetría es curiosamente vegetal y recuerda a la estructura vertical de los vegetales y no la anterior-posterior de los animales. La época de su evolución, que precede incluso a la de los protozoos arquizoicos más sencillos conocidos, impide cualquier conjetura respecto a su origen. Los ejemplares completos guardan un parecido tan extraordinario con algunas criaturas de los mitos primigenios que la idea de que existiesen fuera de la Antártida parece inevitable. Dier y Pavody han leído el Necronomicon y han visto los alucinados cuadros de Clark Harstone Smile inspirados en dicho texto. Y sabrán
¿A qué me refiero al aludir a los seres ancianos que se supone que crearon la vida en la Tierra por error o burla? Los estudiosos siempre han pensado que se concibieron basándose en una descripción morbosa e imaginativa de algún antiguo radiado tropical. También hay apéndices como el culto de Cthulhu, similares a los de los seres del folclore prehistórico que ha descrito Wilmart, etc. Se abre un vasto campo de estudio. A juzgar por los ejemplares asociados, es probable que el yacimiento sea de finales del Cretácico o principios del Eoceno. Sobre ellos se han depositado enormes estalactitas. Cortarlas es una tarea laboriosa, pero su dureza ha impedido daños. El estado de conservación es milagroso y se debe sin duda a la acción de la caliza. Hasta el momento no hemos encontrado más, pero proseguiremos la búsqueda más tarde. Nuestra siguiente tarea es trasladar los 14 inmensos ejemplares al campamento sin los perros, que ladran furiosamente y no pueden dejarse cerca. Con 9 hombres, 3 se quedarán a guardar los perros. Deberíamos poder manejar los trineos sin dificultad, aunque sopla mucho viento. Es necesario establecer comunicación con el estrecho de McMurdo y empezar a transportar el material. Pero antes de descansar quiero diseccionar una de esas cosas. Ojalá tuviese un laboratorio de verdad. Dier se habrá arrepentido de haber intentado impedir mi viaje al oeste. Primero, las montañas más altas del mundo y ahora esto. Si no estamos ante el mayor hallazgo de la expedición, no sé qué será. Enhorabuena, Pavody, por el taladro con el que hemos abierto la cavidad. Arkham, repita la descripción, por favor. Las sensaciones que experimentamos, Pavody y yo, al recibir aquel informe, casi desafían cualquier descripción y nuestros compañeros no nos fueron a la zaga en entusiasmo. McTeague, que había traducido a toda prisa unas cuantas frases según iba recibiéndolas, transcribió el mensaje entero a partir de la versión taquigráfica en cuanto la radio de Lake dejó de emitir. Todos comprendimos que se trataba de un descubrimiento crucial y envié mis felicitaciones a Lake después de que el operador de radio del Arkham repitiera la descripción tal y como habían pedido. Sherman y el capitán Douglas siguieron mi ejemplo desde el almacén en el estrecho McMurdo y desde el Akram. Después, como jefe de la expedición, añadí algunas observaciones para que el Arkham las emitiese al mundo exterior. Por supuesto, lo demás fueron absurdas especulaciones, fruto de la emoción, y un único deseo era llegar cuanto antes al campamento de Lake. No pude ocultar mi frustración cuando recibimos un mensaje advirtiéndonos de que una tempestad en las montañas hacía imposible el transporte aéreo. No obstante, al cabo de 1 hora y media, el interés hizo que olvidase mi decepción. Ley continuó emitiendo mensajes y nos contó que habían trasladado con éxito los 14 grandes ejemplares al campamento. Había sido difícil, porque eran increíblemente pesados, pero con 9 hombres había sido suficiente. Ahora, unos cuantos estaban construyendo apresuradamente un recinto en la nieve donde poder dejar los perros para poder alimentarlos con más facilidad. Habían dejado todos los ejemplares sobre la nieve dura cerca del campamento, menos uno al que Lake estaba intentando practicar una rudimentaria disección. Dicha disección estaba resultando más dificultosa de lo que había imaginado, pues a pesar del calor de la estufa de gasolina de la tienda que había levantado para albergar el laboratorio, los engañosamente flexibles tejidos del ejemplar escogido, uno fuerte e intacto, no perdieron su correosa dureza. Ley
No sabía cómo hacer las incisiones necesarias sin recurrir a una violencia que podría destruir las delicadas estructuras que buscaba. Es cierto que disponía de otros 7 ejemplares mejor conservados, pero eran demasiado pocos para estropearlos a la ligera, a no ser que la cueva proporcionase un suministro ilimitado. Por ello, mandó que sacaran el ejemplar y pidió que le llevaran a otro que, aunque conservaba restos de los apéndices en forma de estrella en ambos extremos, estaba muy aplastado y se había rajado por una de las grandes aristas del cuerpo. Los resultados, rápidamente transmitidos por radio, fueron desconcertantes y misteriosos. Con unos instrumentos apenas capaces de cortar aquel tejido anómalo, Leigh no pudo trabajar con precisión ni delicadeza. Pero lo poco que pudo averiguar nos dejó perplejos y asombrados. Habría que revisar por entero la biología actual, pues aquel ser no era producto de ningún crecimiento celular del que la ciencia tuviese noticia. Apenas había producido sustitución mineral, y a pesar de que posiblemente tuviese unos 40 millones de años, los órganos internos estaban intactos. Su cualidad correosa, no deteriorable y casi indestructible, era un atributo inherente a su forma de organización y pertenencia a un ciclo de evolución invertebrada, paleógena, que iba más allá de nuestra capacidad de especulación. Al principio, Leigh solo había encontrado tejidos secos, pero a medida que el calor de la linterna contribuyó a descongelarlos, notó una humedad orgánica de olor acre y desagradable en el lado intacto de aquel ser. No era sangre, sino un fluido espeso y verdoso que, por lo visto, tenía la misma función. Cuando llegó a esa fase de la disección, había trasladado ya a los 37 perros al recinto sin terminar cerca del campamento. E incluso a esa distancia se pusieron a ladrar enloquecidos y se mostraron inquietos ante el olor acre que impregnaba todo. En lugar de contribuir a la clasificación de aquella extraña criatura, la disección provisional sirvió tan solo para aumentar el misterio que la rodeaba. Todas las especulaciones sobre sus miembros externos habían sido correctas, y ante tales evidencias era difícil no considerarla un animal. Pero la inspección de su interior reveló tantos rasgos vegetales que Leigh se quedó totalmente confundido. Tenía aparato digestivo y circulatorio, y eliminaba los residuos por los tubos rojizos de la base en forma de estrella de mar. A primera vista, daba la impresión de que su aparato respiratorio utilizaba oxígeno y no dióxido de carbono, y había extraños indicios de unas cámaras de acumulación de aire y de mecanismos para cambiar la respiración por el orificio externo a, por lo menos, otros 2 sistemas de respiración completamente desarrollados, poros y branquias. Estaba claro que se trataba de un anfibio y lo más probable era que estuviese adaptado a pasar largos periodos de hibernación sin aire. Los órganos vocales parecían presentes y conectados al sistema respiratorio principal. El lenguaje articulado, en el sentido de una pronunciación silábica, parecía descartado, pero era muy probable que pudiese emitir un amplio rango de notas musicales. El sistema muscular estaba desarrollado de un modo casi sobrenatural. El sistema nervioso era tan complejo y avanzado que dejó a Leigh boquiabierto. Aunque en algún aspecto era más primitivo y arcaico, aquel ser tenía una serie de centros ganglionares y conectivos que sugerían un desarrollo extremo y especializado.
El cerebro, pentalobulado, era sorprendentemente avanzado y había indicios de un aparato sensorial en el que participaban los duros cilios de la cabeza y otros factores desconocidos en cualquier otro organismo terrestre. Probablemente tuviese más de 5 sentidos, por lo que sus costumbres no podían deducirse a partir de ninguna analogía existente. Leigh pensó que debía haber sido una criatura de enorme sensibilidad y funciones delicadamente diferenciadas en su mundo primigenio, muy similar a las hormigas y abejas de la actualidad. Se reproducía como los criptogramas, en particular las pteridofitas. Tenía sacos de esporas en las puntas de las alas y evidentemente se desarrollaba a partir de un talo o protalo. No obstante, era absurdo poner un nombre a esa fase. Parecía un radiado, pero estaba claro que era algo más. En parte era vegetal, pero tenía 3/4 partes de la estructura esencial de un animal. Su perfil simétrico y otros atributos indicaban claramente un origen marino. Sin embargo, era difícil precisar con exactitud el límite de sus adaptaciones posteriores. Al fin y al cabo, las alas parecían sugerir su adaptación al medio aéreo. Que hubiese podido evolucionar de un modo tan complejo en una tierra apenas formada y hubiera dejado aquellas huellas en las rocas arqueozoicas resultaba tan inconcebible que Leigh tuvo que recurrir a los mitos primigenios de los grandes ancianos llegados de las estrellas y que crearon la vida por error, o a modo de broma, y a las absurdas historias de seres cósmicos del exterior, contados por un colega folclorista del departamento de inglés de Miskatonic. Como es natural, considero la posibilidad de que las huellas precámbricas las hubiese dejado un ancestro menos evolucionado que aquellos ejemplares, pero enseguida rechazó dicha teoría al reparar en las avanzadas características estructurales de los fósiles más antiguos. En todo caso, los últimos perfiles revelaban decadencia y no una evolución mayor. El tamaño del pseudopi había disminuido y la morfología general parecía más tosca y simplificada. Además, los nervios y órganos que acababan de examinar mostraban indicios de regresión a partir de formas aún más complejas. Había una sorprendente prevalencia de partes atrofiadas y vestigiales. En conjunto, puede decirse que no había resuelto gran cosa. Y Leigh volvió a recurrir a la mitología en busca de un nombre provisional para sus hallazgos, y los denominó jocosamente los ancianos. A eso de las 2:30 de la madrugada, decidió posponer su labor y descansar un poco. Tapó con una lona impermeable el organismo diseccionado. Salió de la tienda del laboratorio y observó los ejemplares intactos con renovado interés. El constante sol antártico había empezado a ablandar un poco sus tejidos, de modo que los extremos y los tubos de 2 o 3 mostraban indicios de estar desplegándose, pero Leigh no creyó que hubiese peligro de descomposición a una temperatura en torno a menos 20 grados centígrados. No obstante, juntó todos los ejemplares sin diseccionar y los cubrió con una tienda de campaña para que no les diese directamente el sol. Eso tal vez ayudara también a impedir que el olor llegase a los perros, cuya hostilidad e inquietud empezaba a ser un verdadero problema incluso a considerable distancia. Y detrás de las paredes cada vez más altas de nieve que un grupo de hombres estaban levantando en torno al recinto. Tuvo que sujetar las esquinas de la lona de la tienda con pesados bloques de nieve para que no se la llevara el viento, que cada vez soplaba más fuerte, pues las titánicas montañas parecían a punto de enviarles
una serie de rachas muy violentas. Los temores de Leigh sobre los repentinos vientos antárticos se renovaron. Y bajo la supervisión de Atwood mandó reforzar con nieve las tiendas de campaña, el recinto para los perros y los toscos cobertizos de los aeroplanos levantados a resguardo de las montañas. Dichos cobertizos, construidos con bloques de hielo en los ratos libres, no eran ni mucho menos tan altos como debieran, y Lake ordenó que todo el mundo se pusiera a trabajar en ellos. Después de las 4, Leigh se dispuso a cortar la transmisión y nos aconsejó que compartiéramos el descanso que iba a tomarse el grupo en cuanto las paredes de los cobertizos fuesen un poco más altas. Mantuvo una cordial conversación con Peabody a través del éter y repitió su felicitación por los maravillosos taladros que le habían ayudado a hacer su descubrimiento. Atwood también envió cumplidos y alabanzas. Felicité calurosamente a Lake. Admití que había acertado en lo de la expedición al oeste y decidimos volver a comunicarnos por radio a las 10 de la mañana. Si para entonces la tempestad había cesado, Lake enviaría un aeroplano a recoger al equipo de mi base. Justo antes de acostarme, envié un último mensaje al Arkham, con instrucciones de que no diesen demasiado detalle al transmitir las noticias del día al mundo exterior, pues eran tan sorprendentes que sin duda despertarían una oleada de incredulidad, a menos que pudiéramos aportar más pruebas.